Hola hermanos, bien, seguimos avanzando en las meditaciones basadas en el Catecismo de Heidelberg. Hoy día pondremos atención a las preguntas y respectivas respuestas número 20 y 21. Dice así la número 20: ¿son salvados de nuevo por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Eh, las dos anteriores preguntas y respuestas nos hacían pensar y meditar en que era necesario un, un mediador, ¿no es cierto?, para intervenir entre Dios y el hombre y en esta relación que había sido quebrada. Y esta relación quebrada y luego restaurada implicaba la salvación, implicaba una nueva vida. Pero la pregunta a la que nos enfrentamos ahora es que si esos salvados está apuntando a todo el género humano o a todos los hombres. Es decir, todos perecieron en Adán, y hay textos que nos hablan de eso en la escritura de una manera muy explícita. En Adán todos mueren, por ejemplo. En Cristo todos serán vueltos a nacer o serán vivificados. Entonces la pregunta es, ¿esto es así? ¿Esa es la verdad? Y el catecismo responde de la siguiente manera: no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados a Él, a Cristo, y reciben sus beneficios. Ellos son los que son salvados. El catecismo responde esto, pero ¿cuál será algún asidero bíblico, alguna base bíblica para que esta respuesta la podamos también tomar y hacer nuestra? Como ustedes saben, los catecismos en general tienen muchos versículos, muchos textos bíblicos que apoyan estas declaraciones o que apoyan estas respuestas. Eh, uno de esos textos es el que encontramos, por ejemplo, en Mateo 7, que es un texto muy conocido, que habla de habla de la salvación, ¿verdad? Como una puerta. También se habla de la salvación como un camino, ¿verdad? Como un camino estrecho. Pero el Evangelio de Mateo capítulo 7 habla de la siguiente manera: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y quiénes entran en ese camino? ¿Quiénes pasan por esa puerta y pueden caminar por este camino? Pocos. Dice, son pocos los que la hallan. Por lo tanto, aquí ya podemos vislumbrar que esta salvación no es para todos, sino para algunos. Ahora, ¿quiénes son esos? Aquellos que por la verdadera fe, dice la respuesta, son incorporados a Cristo, son parte de Cristo, son parte del pueblo de Cristo, pero además reciben sus beneficios. Uno de esos beneficios es ser considerados hijos de Dios y como hijos herederos. Y allí nos recuerda, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dicen que a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En este sentido, la palabra hijo corresponde a quien es heredero, a quien es incorporado a un pueblo, producto de un pacto. Y esos son algunos, no son todos, ¿ya? Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. En este sentido, no todos son parte del pueblo o parte de la iglesia. En el lenguaje bíblico, ¿no es cierto?, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿ya? No todos son parte de la iglesia verdadera. Aquí ya podemos empezar a pensar, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo habla de la iglesia. Y habla de una iglesia donde hay trigo y cizaña. Y por eso que se habla, y estoy diciendo estas palabras, de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está en esta parábola del trigo y la cizaña, reflejada justamente en el trigo. En medio de la iglesia visible, de la iglesia que nosotros podemos tener comunión, tener contacto, hay trigo, hay verdadera iglesia, pero también hay cizaña, ¿ya? Por lo tanto, esa salvación no solamente, perdón, esa salvación es solamente para quienes son del Señor, para el trigo, para la cizaña no. Pero agrega en esta temática la segunda pregunta
de domingo en este caso, porque está dividido en domingos el catecismo. La pregunta 21 pregunta ¿qué es la fe verdadera o qué es verdadera fe? Porque la pregunta anterior no estaba diciendo que los salvados son solamente aquellos hombres que a través de la fe, ¿no es cierto? A través de la verdadera fe son incorporados al pueblo, son incorporados a Cristo. Pero tenemos que definir entonces qué es verdadera fe. Y la respuesta del catecismo dice, fe o verdadera fe no solo es un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza en que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio y por lo tanto me da seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso es de pura gracia, solamente por los méritos de Cristo. Aquí hay varias verdades envueltas en esta respuesta, porque verdadera fe, entonces, no solo tiene que ver con el conocimiento de que el Señor nos revela en su palabra su verdad. No solamente es tener conocimiento de la verdad en la palabra, sino confiar en que a través del Espíritu Santo estamos siendo constantemente, no solamente en el día o en el momento en que fuimos regenerados, que fuimos salvados, sino que constantemente me está dando a mí la seguridad de que soy su hijo y a otros también, ¿ya? Que el Señor además me otorga, te otorga, nos otorga remisión o perdón de pecados. Y eso implica que la fe necesariamente también es creer que soy un necesitado, como lo veíamos en las preguntas y respuestas anteriores, que el hombre en esa relación quebrada con Dios vive en una miseria, es un miserable y es un terrible necesitado. Por lo tanto, también debo creer, en este caso, en esta pregunta, que tengo seguridad de que mis pecados han sido perdonados, pero que además se me ha entregado o imputado la justicia de Cristo. Por Cristo vivir en justicia, por Él ser el justo y Él ser mi sustituto, yo también soy justo delante de Dios a través de Cristo. Y a través de Cristo mismo puedo tener la vida eterna, porque Él me la ofrece. Termina diciendo esta respuesta, que está hablando de la fe verdadera. Esto es lo que creo, esto es lo que confieso, esto es lo que debieses confesar tú, si es que tienes verdadera fe, que todo esto, la justicia, la remisión de pecados, la vida eterna, son de pura gracia. ¿Qué significa esto? Que ni tú ni yo lo merecíamos y que además esto es a través de otro y por los méritos de ese otro, que es Jesucristo. Él obró, Él vivió lo que tú debías vivir, como tú no podías vivir, y murió la muerte que tú debías morir, la muerte que tú te merecías. Entonces, hoy día hemos visto, hemos recordado parte también de las verdades del Evangelio, que solamente algunos son salvados en Cristo. Siendo todos muertos y condenados en Adán, solo algunos han sido y serán salvados en Cristo. Y por otro lado, esta salvación es a través de la fe. Es a través de la fe en la obra de Cristo, en lo que hizo Cristo, pero también de creer que nosotros somos necesitados o somos menesterosos, porque estábamos viviendo en miseria y Cristo tuvo misericordia justamente de nosotros. Solamente voy a leer un par de textos para terminar, haciendo alusión justamente a qué es lo que es la verdadera fe, qué es lo que debemos creer. La cita muy clásica de Romanos 3, versos 23 y 24, donde nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, alejados, desterrados de la gloria de Dios. Pero, dice, siendo justificados gratuitamente, aquí está hablando de gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Y en la misma carta a los romanos del apóstol Pablo, ahora en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, nos recuerda también esta transgresión de Adán, en donde todos quedan manchados, en donde todos quedan a través de Adán condenados. Dice, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ahora, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Y agrega, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino la salvación y la justificación para vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que el Señor, hermanos, nos anime, que el Señor nos consuele, que podamos tener seguridad, esa seguridad que es infundida justamente a través del Espíritu Santo, por la fe, por creer en la obra sustitutoria de Cristo. Eso permite a la iglesia, eso permite al cristiano perseverar también en la fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Será hasta una próxima oportunidad.